Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre el bienestar financiero en el nuevo normal. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Cali el profesor Diego Palencia. Diego es asesor financiero en gestión patrimonial y banca de inversión. Actualmente es docente de posgrados de la Universidad Javeriana de Cali. Lo pueden seguir en Twitter como @PalenciaDiego. Iniciamos. La situación actual era más que impensable el 1 de enero del 2020, cuando departíamos con familiares y amigos, mientras muchos hablaban de sus metas, proyectos e ilusiones para este año, que sus números 20 y 20 cuadraban de manera perfecta para un chance. Para algunos sonaba bonito, para otros extraño. Es que la tercera década del nuevo milenio empezó con toda, con grandes sorpresas y situaciones inéditas, con cuarentenas mundiales, con cumpleaños y matrimonios celebrados de manera virtual, petróleo negativo. Y ahora que parece que todo volviera a la normalidad, nos preparamos para el nuevo normal. El nuevo normal no es un término nuevo. Ya se utilizó a finales de la crisis del 2008 para reflejar el regreso de unas condiciones entre comillas normales luego de la crisis o de tiempos atípicos. Pero sin duda para muchos, y me incluyo ahí, era la primera vez que escuchábamos este término New Normal. El nuevo normal, la nueva realidad, o el nuevo anormal, como diría José Antonio Ocampo, ex codirector del Banco de la República y profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ya llegó y nos debemos preparar, y debemos preparar nuestro bolsillo y la caja de las empresas. De esto y más hablaremos hoy en Plata Blanca con Diego Palencia. Diego, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Cali. Un placer, Juan, y pues como siempre, muchas gracias por la invitación. Espero poderles compartir el conocimiento y la experiencia sobre este nuevo normal, como dices. Sí, Diego, podemos empezar por ese término que das mucho en tus conferencias, en tus clases, inclusive en las redes. A ver, ¿qué es el bienestar financiero? El bienestar financiero es un estado en el cual una persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y puede sentirse segura de su futuro financiero para poder tomar decisiones que le permitan disfrutar la vida. Yo creo que es un proceso en el cual cada persona tiene que ser consciente de la responsabilidad personal e intransferible que tiene al tomar una decisión financiera en el corto, mediano y largo plazo. Y para crear un bienestar financiero, Diego, sin duda, el camino para llegar a esa plenitud del bienestar financiero, sin duda es un camino que para muchos les requiere de esfuerzo, de disciplina, o incluso mientras uno disfruta de un bienestar financiero, pueden haber situaciones atípicas en los que haya estrés en el bolsillo, estrés en la liquidez, en la solvencia. Es decir, que de pronto puede uno desligar el bienestar financiero con estar totalmente y siempre tranquilo con respecto a las finanzas. Es un proceso, porque fíjate lo que está sucediendo en la actual coyuntura. La mayoría de personas han tenido que aprender a peluquearse, han tenido que aprender a cocinar, sí, han tenido que aprender a desarrollar nuevas habilidades que antes eran inimaginables. Ya tenemos que estar cocinando y lavando platos. Hay una cantidad de elementos que hacen que todo el tiempo tengamos que empezar a adaptar a las condiciones en las cuales nos estamos moviendo. Empecemos con esas recomendaciones, Diego, acerca de ese bienestar financiero, primero para las personas. Hablemos primero de las personas, de todos los que de todos los que nos escuchan. Por ejemplo, sucedió una situación que a muy pocos pues nos había pasado y es un congelamiento de crédito, que es básicamente como un periodo de gracia
o que el banco permite, dependiendo de la entidad financiera, pues en la que se sea cliente acá en Colombia, pues tomaron diferentes medidas para solucionar un poco esa presión de la liquidez en el bolsillo de las personas. Y bueno, empiezan a haber temas como subsidios, rebajas en los precios y unos descuentos impresionantes que hacen parte de este nuevo normal. ¿Cómo cambia este nuevo normal el bienestar financiero de las personas? Yo pienso en dos frentes podemos ver esa pregunta. La primera es comprendiendo que un crédito es una simulación financiera que tiene como base una sucesión matemática. Entonces, cuando uno está tomando un crédito, debe entender que cada vez que paga una cuota, uno está pagando una parte de capital y otra parte de interés. Pero al iniciar siempre un crédito, normalmente uno paga más intereses que capital. Entonces, cuando hay una alteración como la que está sucediendo actualmente, es muy responsable tomarse un tiempo, al menos 1 hora o 2 horas, sentarse frente al computador, bajar los extractos de sus créditos, evaluar la tabla de amortización, saber en qué momento del periodo de tiempo estoy, cuál es el saldo en el que estoy en este instante y cuáles son las mejores condiciones. Si desde el punto de vista de riesgo de liquidez no tengo el disponible para pagar mis cuotas en los 3 próximos meses, pues perfecto. Hay una solución magnífica que está dando el sistema financiero y son los periodos de gracia. Pero ese proceso tiene que estar directamente relacionado con la responsabilidad de flujo de caja en el mediano plazo para atender los intereses que van a correr durante estos periodos. Entonces yo creo que hay todo un proceso de educación financiera, hay todo un proceso de divulgación de la educación financiera para que las personas se hagan mucho más responsables de la evaluación de las finanzas y del análisis de créditos. Esa sería como la primera parte. Sí. Y la segunda parte estaría directamente relacionada con el entendimiento de dónde estoy parada, cuáles son mis flujos de emergencia, cuáles son mis condiciones en este momento para atender mis obligaciones tanto básicas como financieras, porque es que para nadie es un secreto que estamos atravesando un nubarrón, una tormenta perfecta que está causando un choque de oferta y demanda y que lo está dejando a uno loco. Entonces, es necesario que las personas también velen por su sostenibilidad financiera y establezcan patrones básicos de establecer un flujo de emergencia. ¿Y qué es eso? Establecer cuál es mi mínimo vital, yo con cuánto vivo diariamente, cuánto necesito durante un día para poder sobrevivir. Y eso planearlo a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. Y con base en esos dos análisis, el primero, tener en cuenta toda mi viabilidad financiera en términos de simulaciones de crédito y demás, más todo lo que tiene que ver con mi futuro, mi sostenibilidad transferible, tomar decisiones. No serán fáciles, pero yo creo que el primer paso es ser conscientes, aceptar la situación en la cual se está en este instante y asumir los detalles y generar un plan de acción en el corto plazo. Diego, es muy interesante lo que tú mencionas y sobre todo porque son situaciones inéditas y digamos que con estos tiempos de ahora muchas veces es difícil que la gente se sorprenda, como pues, y va muy de la mano en que el hombre es un animal de costumbres, el hombre es un animal social y sí o sí se adapta a las condiciones. Pero a lo que voy es algo que me llama la atención, Diego, y tú y yo que estamos en las redes, en Twitter, que vivimos fue el 20 de abril, abril 20 del 2020, en el que el petróleo por primera vez estuvo en terreno negativo. Y me sorprende de manera particular que después de ese día, cuando la gente ya entendió por qué el petróleo estuvo negativo y básicamente para los que aún no saben es porque estaban pagando, los que se quedaron con esos contratos del petróleo no querían tener su petróleo, simplemente le pagaban a personas o a instituciones que sí tuvieran esa capacidad de almacenamiento, porque toda esa capacidad de almacenamiento está muy reducida en todo el mundo. Y ahora con esta reapertura, pues tal vez de pronto cambie esa situación y no se siga así. Pero a lo que voy, Diego, para no desviarme del tema, es que una vez la gente entendió por qué el petróleo estaba negativo, ya a la gente le parecía normal. Pero es que hay unas cosas que pues,
si uno se pone a mirar, eso no está en los libros, los libros de economía, en los libros de finanzas. Estamos viviendo una situación en la que tanto los gobiernos están haciendo sus experimentos a nivel macroeconómico a ver cómo funciona esto. Pero Diego, quiero proponerte algo que traía por acá y es para pasar a la parte de empresas. Te voy a proponer unas temas o palabras que se supone que ya están trilladas por la gente por estos días de tanto hablar de eso. El primer tema es el nuevo normal, entonces la gente ya dirá otra vez el nuevo normal. El otro tema es la transformación digital. Las empresas eh, creo que estaban cansadas de escuchar, tiene que haber una transformación digital, o si no, los que se queden de manera tradicional, pues irán desapareciendo. Eh, los papás le decían a sus hijos, siempre le han dicho, ahorre para tiempos de vacas flacas. Y ahora la nueva generación ya está entendiendo realmente por qué una persona debe tener ahorros y por qué debe tener reservas, como bien tú lo dices. O Claro. el agilismo que estaba de moda y la famosa reinvención que ya algunos dicen que ya está trillado, lo de reinventémonos como personas, reinventémonos como empresas, pero así parezca clichés, son mantras por estos días que sí o sí se tienen que tener para la estrategia personal o para la estrategia de una empresa. De acuerdo. Y fíjate que en línea con lo que me acabas de comentar, hay una frase del científico, gran científico Charles Darwin, que dice que no es el más inteligente, no es el más fuerte el que sobrevive. El que sobrevive es el que se adapte a las circunstancias. Entonces, esta selección natural de todos esos eventos que comentabas, petróleo negativo, estas condiciones de choque de oferta y demanda a la vez, más una pandemia, están causando un cisma muy importante en la mentalidad de la planeación. Y yo creo que lo principal en planeación es tener claro cuál es el norte y cuáles son las coordenadas por las cuales uno se está moviendo. Y creo que adaptarse a estas nuevas condiciones y a estas nuevas coordenadas es fundamental. Muchos de las personas van a tener que cambiar su estilo de vida a las malas. Y muchas empresas están viviendo situaciones complicadas a las malas también. Nadie tenía en la planeación este tipo de eventos. Y creo que, como lo decías, es muy importante la mentalidad, es muy importante comprender que estamos unidos en ese mundo y que al estar unidos entre todos tenemos que salvar este barco, porque finalmente la economía colaborativa, la sostenibilidad financiera, el apoyo a las empresas, pero no solamente a las empresas, sino también a toda la sociedad, es parte fundamental de esta nueva mentalidad, de este nuevo normal, porque de una u otra forma todos vamos a estar pagando entre un 20 o un 30% de nuestros ingresos mínimo de menos en las actuales circunstancias, y muy probablemente en 6 meses vamos a estar hablando de recortes adicionales. Las condiciones en las cuales nos estamos moviendo no son las mejores, eso hay que aceptarlo, y precisamente por eso necesitamos rápidamente tomar decisiones en nuestras finanzas, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista empresarial. Yo en las juntas que participo desde más o menos la mitad de marzo, se estableció unos roles en comités de crisis y evaluaciones para poder acompañar a las directivas de diferentes compañías de manufactura, financieras, educación, en todo el tema agroindustrial, para poder tomar decisiones basadas en los nuevos datos. Ya tenemos nuevos datos y con esos nuevos datos tenemos que tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Y creo que eso ha tomado por sorpresa a muchas personas. Creo que la comunicación y creo que el trabajo en equipo es el que puede marcar la diferencia en este instante. Diego, te propongo a través de dos sectores económicos, o más bien, sí, dos tipos de negocios, te propongo lo siguiente, que es fundamental para poder explicar el nuevo normal. El primer sector, el sector aeronáutico.
el de las aerolíneas. Pues uno pensaría, listo, la gente está encerrada, los aviones están parqueados en los aeropuertos, son situaciones muy difíciles para estas empresas, pero una vez se reactive todo, listo, vuelve el flujo, vuelve todo como a su normalidad. Pero yo personalmente pienso que el tema de las aerolíneas la tiene muy compleja, y no solamente porque pues, no están funcionando en estos momentos, pues, están funcionando al menos del 10%, pues lo que pueden hacer en transporte de carga, pero a lo que hoy es a lo que hoy es con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, pues digamos que hay dos tipos de viajes en el mundo. Uno es por temas de turismo y el otro es por tema de negocios, que prácticamente es lo que mueve las aerolíneas en el mundo. Por tema de turismo, pues sí, la gente para ir a conocer Europa desde Colombia, pues sí tendrá que seguir yendo en avión, no veo otra forma sustituta. Pero para hacer negocios con este tema de recorte de gastos desde las empresas, muchas empresas, pues obviamente primero porque no están funcionando los aviones, pero segundo porque tienen que recortar costos, muy seguramente dejarán de enviar a sus ejecutivos comerciales, pues, a estas personas importantes que cierran negocios, pues por el recorte de costos. Pero una vez se recupere la empresa, se recupere la economía en general, de pronto aquellas empresas digan, no, es que yo hago negocios es por internet, yo ya no necesito tener ese costo de que mis ejecutivos vayan en primera fila, gastarle pues todo lo que se conoce como costos de representación y ventas, y que haya una disminución significativa ahí en la parte de negocios. ¿Cómo ves eso, Diego? Muy buen punto por dos razones. La primera, desde el punto de vista de las finanzas corporativas, las compañías tienen que cambiar absolutamente la forma de modelar los escenarios de costos y gastos, y van a encontrar unas ventajas gigantescas contra la tecnología. Yo creo que en esta pandemia hemos podido probar todos los sistemas de videoconferencias, de manejo de datos en la nube, de conversaciones con unos niveles de seguridad óptimos. Entonces yo creo que cada vez se está mostrando que la variable tiempo es fundamental. Yo creo que en la gestión de riesgo siempre hablamos que el riesgo se mide en función del tiempo. Y yo creo que esta situación, cuando uno empieza a modelar riesgo en función de flujo de caja, reducción de costos y mejoramiento de los modelos de negocio, cada vez veo la tecnología más en vigor de cambiar el estilo tradicional de hacer negocios. Y yo creo que nos cambió la vida. O sea, yo soy uno de los, digámoslo así, analistas que ven el nuevo normal como un cambio radical de los estilos de vida, y creo que la aviación está siendo duramente afectada por todos los frentes. Está el frente de salud, en donde una persona por miedo y por simple supervivencia lo estará pensando, y desde el punto de vista de los costos y gastos, como lo decías, una empresa ya va a decir, mira, pero es que a mí me funciona cerrar negocios vía videoconferencia, y no voy a tener que gastarme 2 aviones, hoteles y demás. Entonces ahí hay un nuevo normal que analizar y que evaluar, y será muy interesante lo que vaya a suceder en los hábitos de las personas. Yo, por ejemplo, creo que mis hábitos cambiaron absolutamente. Cada uno de nosotros ha tenido que tomar roles en la cocina, ha tenido que tomar roles en el aseo de la casa, roles en el aseo no solamente de los espacios personales, sino de los espacios sociales. Entonces, cada vez se está generando una nueva forma de hacer las cosas. Yo me sentí absolutamente triste la primera vez que fui a hacer mercado del supermercado, cuando veía que todo el mundo no quería ni siquiera que uno lo mirara. Yo miré a una señora que estaba detrás mío como para saludarle, llegó y me dijo que me mira. Entonces, ya no hay saludo de vecinos. Ya nada. Entonces yo creo que nos estamos cuidando, estamos en una nueva forma de ver los negocios, y creo que hay un cambio radical.
El otro negocio que quería decir desde un principio, pues el primero fue el de las aerolíneas y el segundo es el de los gimnasios, que también están pasando un momento muy complicado. Pero uno trata de imaginarse, porque acá nada, acá no hay reglas, acá nada está escrito y acá es pura experimentación, porque esto nunca lo habíamos vivido. Y es, la gente está comprando sus máquinas para hacer ejercicio en la casa. La gente a través de Instagram y de YouTube y de diferentes medios están teniendo rutinas caseras para hacer ejercicio. ¿Será que cuando nuevamente reabran los gimnasios en un escenario que la gente diga, no, ya me acostumbré, ya me va bien, tengo buena salud, me ha funcionado el ejercicio en la casa, no tengo que gastar en ninguna mensualidad en gimnasios? Y eso posiblemente sea una de las muestras. Es algo hipotético, no estoy diciendo que eso vaya a ser así, pero desde mi punto de vista es otro argumento para decir que definitivamente esto cambió. Y fíjate que va a jugar mucho la perspectiva y el análisis que hagan las personas de sus prioridades. Yo creo que es un momento para tomar decisiones trascendentales en la vida de cada uno y creo que los espacios públicos tienen unos desafíos gigantescos en el corto y mediano plazo. Me identifico con el comentario de los gimnasios y yo creo que desde el punto de vista financiero hay la necesidad de cambiar el modelo de negocio como tal, porque fíjate que ya hay otras alternativas. Las personas van a decidir si están en manejo de flujo de emergencia, primero comer que cualquier otro gasto. Entonces creo que esto no es un tema de pocos meses, sino que yo pienso que va a ser de al menos un año. Entonces sí es necesario que las personas empiecen a darle prioridad y te aseguro que las personas que son saludables, el primer paso que dieron fue tener todos sus elementos en su casa para autocuidarse y digámoslo así, generar los hábitos que tenían en el pasado, pero ya de una manera mucho más privada. Diego, yo creo que entonces no vale la pena hacerte la pregunta que tenía por acá preparada de ¿cuánto tiempo va a durar la nueva normalidad? Fíjate que a mí me ha tocado vivir varios eventos. Cuando sucedieron las Torres Gemelas, yo quedé impávido y decía, el mundo cambió, pero después llegó el tema del 2008 y el mundo cambió, y después llegó en Colombia 2012 con Interbolsa y el mundo volvió a cambiar, y hemos tenido 2 o 3 choques del 2014 a la fecha en donde se han notado unos niveles complejos de la situación de la política monetaria y unos procesos complejos de generación de flujo de caja de las empresas. Y yo pienso que este es el momento en donde todo el mundo le va a echar la culpa a la vaca. Entonces todo el mundo le va a echar la culpa a la pandemia, pero estructuralmente ya veníamos con unos factores que eran muy complicados. No sé si leíste hace más o menos un año a Daniel Niño, cuando en su artículo de Revista Dinero hablaba del dólar a 4.000. Yo creo que salieron pues todos los detractores a decir que cómo era posible, que eso era el colmo, que ni siquiera pensarlo. Y ahora todo el mundo en silencio. Entonces yo pienso que definitivamente las condiciones macroeconómicas y microeconómicas las tenemos que manejar con mecanismos completamente diferentes al pasado. Y hilando un poco con esa pregunta que me hiciste hace un rato sobre los precios negativos y las tasas negativas, que en ningún libro de finanzas hay un capítulo que hable de las finanzas en entornos de tasas negativas, porque es ilógico. O sea, un inversionista no va a dejar 100 pesos para que después le devuelvan 99. Eso es ilógico. Entonces yo sí creo que las personas tienen que acostumbrarse a abrir la ventana, a ver qué es lo que está pasando en el mundo, a dejar de estar tan metidas en sus propios micromundos y empezarse a dar cuenta que la situación no es la mejor. Desde 2014 yo en mis clases digo, yo no entiendo por qué hay gente sonriendo en la calle. Entonces mis estudiantes se reían en ese momento, se reían. Y yo les decía, miren, lo más importante es que ustedes tienen que tomar su propia responsabilidad personal e intransferible.
Usted no puede estar diciéndole a otro, a una pandemia, a esta situación, que eso fue lo que causó este desastre. No, cada uno debe generar un plan de acción y ser responsable por lo que está sucediendo. Y creo que eso va en las dos vías. Creo que el sistema financiero, el Banco de la República ha hecho la labor y ha hecho medidas históricas de mejoramiento de los niveles de liquidez. Ahora miremos las personas. ¿Será que las personas están haciendo la debida tarea de analizar su flujo y determinar cuáles son las condiciones básicas de su supervivencia? Porque cada uno tiene que ser responsable de la situación y cada uno tiene que poner un grano de arena en todo este proceso. Mi conclusión respecto a esto es: cada uno de nosotros tiene que velar por la sostenibilidad de este gran barco. Y creo que cada uno, desde la academia, desde las empresas, desde las familias, tienen que poner en este momento, ya sea ahorrando, ya sea colaborando, ya sea analizando la sostenibilidad y sobre todo evidenciar que somos seres humanos. No nos podemos enconchar, no nos podemos aislar. Somos seres humanos y necesitamos la comunicación, que es el eje fundamental para poder salir de estas situaciones. Con varios amigos yo les decía y les mando chistes constantemente, les digo, estos chistes es por la salud mental en tiempos de pandemia. Porque yo les digo, hermano, si no nos reímos, si no compartimos, si no nos comunicamos, cada persona está viviendo dificultades históricas, todos lo sabemos, y entre todos podemos salir adelante de este proceso con una actitud que permita ser lo absolutamente responsable con el autocuidado como el de los demás. Profesor Diego Palencia, muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Con el mayor gusto, un placer, y espero que tengan la mejor actitud en esta época y que su bienestar financiero sea el mejor en los próximos meses. Todo volverá a ser igual, dicen algunos. Nada volverá a ser igual, dicen otros. Todos cambiaremos para bien. Nada cambiará. Seguiremos siendo los mismos. Me gusta el teletrabajo. No me aguanto a nadie en mi casa. Yo no rescataría a Bianca. Son algunas de las discusiones y temas que se escuchan por estos días en las redes, y algunos de los vecinos que hablan en voz alta desde sus balcones, o algunos pocos transeúntes que van caminando incautos por las calles. ¿Y usted de qué lado está? El nuevo normal 2.0 ya llegó, y acá hablamos un poco de información útil para que nos preparemos y no nos tome por sorpresa. A Diego le agradecemos mucho por su tiempo, y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.